Hola, muy buenas tardes. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, varones. Vamos a continuar con nuestro seminario Aprendiendo a Vivir, segunda parte, y el tema que vamos a abordar el día de hoy es Aprende a apoyarte en Dios. ¿Qué tanto tú te apoyas en Dios en medio de la adversidad? ¿Has aprendido no solamente a descansar, sino a poner tu confianza en Él? Saber que Él es quien te puede sacar adelante en medio de cualquier adversidad. Vamos a aprenderlo el día de hoy. Si gustas acompañarme al segundo libro de Crónicas, capítulo 16, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Es la historia del rey Asa. Dice la Escritura, segunda de Crónicas 16 del 1 al 9. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Dios y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Dios, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¡Qué tristeza! Asa tuvo la oportunidad de apoyarse en el Dios Todopoderoso, sin embargo no lo hizo y fue y buscó ayuda del rey de Asiria. Y entonces, en ese momento, en vez de traer la bendición a su vida, trajo la desgracia, y no solamente a su vida, sino a la de todo el pueblo de Israel. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón y podamos tomar consejo para que no nos pase a nosotros lo mismo. ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias porque tu palabra siempre alumbra nuestro corazón y a través de ella nos muestras todas las cosas que tenemos que hacer para vivir una vida íntegra delante de ti, para aprender a desarrollar fe, a vivir en obediencia, a descansar en tus promesas, pero sobre todo a aprender a apoyarnos en ti en medio de las dificultades. Gracias te damos, Padre, porque tú estás con nosotros. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a ver la importancia de apoyarnos en nuestro Dios cada día de nuestra vida. Mucha gente en su necedad busca puertas falsas. Otros se hunden en el pozo de la desesperación y muchos viven en medio de fracasos continuos ante la adversidad, y todo por su incapacidad de conocer que en Dios está nuestra seguridad, de que Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Dios está esperando que tú y yo aprendamos a confiar en Él. Repite conmigo: debo de confiar en Dios. Debo de confiar en Dios. Hoy vamos a ver
varios principios que si los aprendemos puede conducirnos a vivir una vida de victoria en medio de la tribulación. El primer punto es que en la vida vamos a tener que enfrentar adversidades, diferentes enemigos, situaciones que se van a levantar como gigantes que van a tratar de aplastarnos. Tú y yo debemos de estar preparados para esos tiempos. La vida está compuesta por la bendición y la maldición, el frío y el calor, la enfermedad y la salud, la abundancia y la escasez. Así Dios la diseñó. Y cuando vivimos tiempos de paz, debemos de considerar que en un futuro posiblemente vengan tiempos de guerra, tiempos de tribulación. Y fue lo que le aconteció al rey Asa. Dice aquí en 2 de Crónicas 16:1, en el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Fueron tiempos en que se levantó la guerra. El pueblo de Judá estaba muy contento desarrollando su vida cotidiana cuando de repente el rey de Israel vino contra ellos y sitió una ciudad principal, Ramá. En ese momento todos los habitantes se angustiaron y dijeron: oh Señor, ¿qué es lo que está pasando? Si nos portamos bien, si te obedecemos, si buscamos tu rostro, si hacemos las cosas que te son agradables, si vivimos vidas íntegras, ¿por qué nos está aconteciendo esto? Porque así es la vida. Tiempo y ocasión nos acontece a todos. Dios hizo el día de la bendición y el día de la tribulación. Y en ambos debemos de aprender a estar contentos. El apóstol Pablo decía: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé tener escasez. Por todo y en todo he sido probado, así como para tener abundancia como para padecer hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el pensamiento que debemos de tener en todo tiempo, sin importar la situación que estemos viviendo. Acuérdate, Dios así diseñó la vida. Y entonces llegaron los tiempos de guerra al pueblo de Judá. Y no debemos de cuestionar a Dios, pero ¿por qué me está pasando esto? Porque no hay sabiduría en hacer esas preguntas. Jesucristo mismo nos lo mencionó, nos advirtió. Por ejemplo, en Juan 16:33, Él dijo: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si algo nos ha asegurado Jesús, es que en el mundo tendremos aflicción. Casi nos dice: mira, yo te prometo que esto va a pasar. Tú vas a tener una vida con aflicciones. Y uno diría: ¿pero por qué? La Biblia nos da la respuesta al decirnos: porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Porque a través de las tribulaciones o de las aflicciones, nuestra alma está siendo moldeada, nuestro carácter, nuestro corazón. A veces tenemos un corazón muy duro y no entendemos lo que viven otros hasta que no nos pasa a nosotros. Es muy fácil señalar, juzgar y decir: pues es que le está yendo así porque seguramente está haciendo las cosas mal. Y a veces no es así, amado hermano. Jamás juzguemos, ni murmuremos, ni achaquemos el por qué están sucediéndole adversidades a tu prójimo. Y ni te goces de ellas porque te pueden venir a ti, sino más bien comprendamos que así funciona la vida, tanto a justos como injustos. Como dice la Escritura, Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, así como Dios manda sus bendiciones y su alimento sobre justos e injustos, también manda sus pruebas sobre justos e injustos. Acuérdate nada más de Job. Job, varón temeroso de Dios, apartado de mal, y sin embargo, cuánta aflicción no le vino a su vida. Y no porque sea malo, sino porque
simplemente tiempo y ocasión nos acontece a todos. Lo importante no es filosofar sobre el motivo de lo que nos pasa. Aquí lo importante es que tú y yo tomemos una postura, que definamos. En medio de la tribulación, yo voy a descansar y voy a apoyarme en Dios. Eso es lo importante. Yo ya sé que así funciona la vida, que va a llegar el momento en que la tribulación toque a mi puerta, pero yo de antemano decido confiar en Dios y de apoyarme en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Te das cuenta? Forma parte de la vida y de los propósitos de Dios. En segundo lugar, tú debes de saber que no puedes hacerle frente a la adversidad con armas de este mundo. Nunca le hagas frente a la adversidad con las armas de este mundo, porque en ese momento dejamos de apoyarnos en Dios. ¿Cuánta gente vive por tribulación y van a que les hagan una limpia? Van con el brujo, van con aquella persona que les dé un consejo o que los conecte o que les preste dinero, pero no buscan a Dios. El rey Asa fue y buscó al rey de Siria para hacer alianza y que le ayudase a pelear contra el rey de Israel. Y lo más triste es que sacó los tesoros del templo consagrados a Dios y de la casa real y se los dio al rey de Siria. ¡Qué triste! Fue lo que hizo aquí en 2 de Crónicas 16:3. Hay alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Qué triste es querer vencer al mal con el mal. El mal nunca lo vas a vencer con el mal. La Biblia dice, vence al bien con el mal. ¿No, verdad? Vence al mal con el bien. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ay, hermano, ya me lo estaba creyendo porque lo dijiste al revés. No, estoy viendo si estás poniendo atención y si verdaderamente estas palabras están entrando a tu corazón, porque solemos hacer lo contrario. Hay que vencer al mal con el bien. ¿Cuántas veces has tenido un problema con algún familiar? Con tus suegros, con tu suegra, con tu esposo. Y te dan ganas de desquitarte, ¿verdad? Te dan ganas de actuar en contra de ellos. Ahora va la mía. No, hermano. Lo correcto es vencer al mal con el bien. El odio se vence con el amor. La rencilla con el perdón. Hagamos el bien. Dice en Santiago 4 del 7 al 8. Santiago 4 del 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Como diciendo, limpia tu conciencia, que las intenciones de tu corazón sean siempre las más honestas. Cuando las intenciones de tu corazón te guían a hacer cosas que no son correctas, tarde o temprano el mal que hiciste se va a regresar, porque todo lo que siembras vas a cosechar en tu vida. Número 3. Debes de aprender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. A veces queremos pelear con nuestros recursos. No, hermano, no es en tus fuerzas.
sino es con el poder del Espíritu Santo y en oración. El rey Asa no lo comprendió. Y tú sabes que sobornó al rey de Siria, lo acabamos de leer. En vez de confiar en el Dios Todopoderoso, dice la Escritura en Jeremías 17 del 5 al 8. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén, amén. Yo deseo esto. Y si tú lo deseas también, debemos de aprender a no luchar con nuestras armas, sino con las armas que Dios nos da. ¿Qué armas el Señor nos ha dado? Tienes la palabra. Cuando tú confiesas la palabra, le das vida a esta. La palabra, acuérdate, es poder de Dios para salvación a todo aquel que en ella cree. Es martillo que quebranta la piedra, es fuego consumidor, es la espada del Espíritu que penetra entre las coyunturas de nuestra alma y del Espíritu y discierne los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. A través de la palabra se da vida a todo cuanto existe. Y cuando tú y yo la usamos en oración, creyendo que Dios respalda su palabra, en ese momento vamos a poder tener victoria en medio de la adversidad. Yo me acuerdo hace años que yo me sentía muy enfermo. Tenía una gripe y bastante calentura. Y no podía dormir, ya tenía 2, 3 noches así, tose y tose y tose. Hasta que un día me levanté y dije, no es posible que esté en este estado. Señor, yo soy tu hijo, ayúdame. Me bajé a la sala y empecé a orar y empecé a reprender todo espíritu de enfermedad en mis vías respiratorias. Reprendí en el nombre de Jesús y dije, enfermedad, sal de mi vida en este momento, en el nombre de Jesús. Y en ese momento fui al baño, vomité tantito, flemas. ¿Y qué crees, hermano? Cuando regresé, me había bajado la temperatura, se me quitó la tos, ya no volví a toser y me fui a dormir y al otro día amanecí tan libre y tan sano porque Dios respalda su palabra. Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Jesucristo ya conquistó la salud por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es arrebatar la promesa en oración, a través de la fe en Dios, en su palabra. En ese momento es cuando tú y yo podemos darle vida a las cosas que no son y llamarlas como si fuesen. Hermano, tenemos la oportunidad de librar en oración la batalla. Actualmente estamos librándola ante esta enfermedad del COVID. Y no sé cómo lo vaya a hacer Dios. No sé si de repente desaparezca el virus en todo el mundo o que Dios esté permitiendo que se aceleren los procesos para la fabricación de las vacunas que normalmente tardaban varios años para que toda la humanidad pueda vacunarse y en ese momento queden libres de cualquier influencia de este virus. Hermano, Dios puede hacer las cosas como Él quiere. Lo importante es que no desmayemos y que estemos orando, que aprendamos a apoyarnos en Dios. Ay, hermano Jorge, ¿es que no escuchas las noticias? Es que los médicos dicen que viene la segunda y la tercera ola. Sí. Es que, ¿qué tal si se presenta otro virus? Pues sí. Pero sin importar lo que pase, tú y yo pongamos nuestro apoyo en el Señor. Recarguémonos. Cuando hablamos de apoyo, estamos hablando de podernos recargar en alguien para que nos sostenga, nos sustente. A veces por las tribulaciones
pues nos sentimos desfallecer, sentimos que se nos quiebran las piernas, pero ahí está Dios en quien podemos recargarnos y Él nos sostiene con su brazo fuerte y poderoso, porque hay muchas cosas que para nosotros son imposibles, pero para Dios nada es imposible. Dice en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible para Dios. Número 4. Nunca dejes de apoyarte en Dios, porque es imposible que nosotros podamos estar bien en nuestra comunión con Él si tenemos duda, si no tenemos fe en Él. Que dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está en Hebreos 11:6. Aquí, en este pasaje base, el Señor le reclama a través del vidente al rey Asa, en 2 de Crónicas 16, del 7 al 8. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo porque te apoyaste en Dios, Él los entregó en tus manos. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que el rey Asa hubo un tiempo anterior en que sí se atrevió a apoyarse en Dios, cuando se enfrentó a los libios y a los etíopes, el cual describe el profeta Hanani que era un ejército numerosísimo, mucho más grande que el ejército del rey de Israel. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué sí pudo apoyarse antes y después ya no? No lo sé. No sé si en ese momento flaqueó su fe o dejó que las circunstancias de la vida llenaran su corazón de temor. Posiblemente se apartó de los mandamientos de Dios, dejó de buscar a Dios en oración y por lo tanto la angustia y la intranquilidad y el miedo gobernaron su corazón. O tal vez simplemente pues dejó de creer en el Señor. No sabemos qué pasó en el corazón de Asa, pero tomó una mala decisión. Esto nos lleva también a que tú y yo debemos de aprender a apoyarnos en Dios en todo tiempo. No es nada más en una ocasión, sino decidir apoyarnos en Dios en todo tiempo, en todo momento, todos los días de nuestra vida. Porque no se trata de llegar a confiar en Dios, sino se trata de permanecer cada día de mi vida en esa confianza en Dios. Por eso dice la Escritura que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar en apoyarnos en el Señor. ¿Y qué fue lo que vivió en aquella ocasión el rey Asa? Mire, lo podemos encontrar más adelante. Si gusta acompañarme, por favor. 2 de Crónicas 14, del 9 al 12. Dice: y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa, ahí está empezando a usar las armas de su milicia, y clamó Asa a Dios, a su Dios, en ese momento era su Dios, y dijo: oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre.
Y Dios deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Gloria a Dios. ¿Te imaginas? Era un ejército de 1,000,000 de hombres. Pero ¿en dónde estuvo la diferencia? En que Asa se atrevió a apoyarse en Dios. Y le dijo, tú eres mi Dios, en ti confío, en ti descanso, para ti nada hay imposible, tú vas a hacer la obra, tú vas a tomar control de esta situación. Y Dios lo hizo. Trae a tu mente cualquier situación que estés viviendo, aquello que te quiera robar la paz. Le tienes que hacer frente. Debes de saber que forma parte de la vida. Desecha de tu corazón el temor. No dudes del poder de Dios. Si ya una vez confiaste en Dios, vuélvelo a hacer. Apóyate en Él. Usa las armas de tu milicia. Clama al Señor. Pide que Él se involucre en tu situación. Y créeme, Dios lo va a hacer. ¿Y cómo sabes, hermano Jorge? Porque Dios te ama. Porque todas las cosas que te acontecen son muy importantes para Él. Tú eres muy importante para Él. Tú eres muy valioso para Él. Al grado que dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por ti y por mí. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que le pidamos? Por eso Jesucristo decía, pedid y se os dará, y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Eso comentó Jesús. Y esa debe de ser tu confianza y mi confianza. Apóyate en Dios, recárgate en Él, deja que Dios actúe. Muchas veces las situaciones se agravan, pero yo lo he vivido muchísimas veces, hermano. Si yo te contara por todas las situaciones adversas que he vivido, y a veces me he sentido solo, porque no hay alguien a mi alrededor que me pueda apoyar más que Dios. Y en ese momento, cuando te sientes en el desierto, en esa soledad, y al único que puedes buscar es a Dios, y levantas tu rostro al cielo y le dices, Señor, ayúdame. Es en ese momento cuando suceden los milagros. Y también es importante traer a tu mente, si Dios ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer otra vez. Si Dios ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Además, si Dios ya te dio una bendición, sí, a veces Él te las pide, pero porque te va a bendecir más, no porque te quiere ver postrado y humillado. Alrededor de mi vida, siempre he estado rodeado de gente que ha estado esperando que yo fracase en muchas cosas. Pero yo lleno mi mente con esta verdad. Si Dios ya me ayudó hasta aquí y permitió que se hiciera esto que estoy viviendo y no lo hice yo, tengo la confianza de que Dios lo sustentará porque lo hizo Él, porque Él es quien está detrás de todo, porque Él es quien me sostiene, me fortalece y me ayuda, porque Él es mi amparo, mi refugio, mi roca fuerte. En Él confiaré y en Él descanso yo y me apoyo. Y sé que todo el trabajo que hizo Dios no va a ser en vano. Y entonces, eso me da certeza y seguridad. Y dejo que Dios actúe y echo a un lado cualquier comentario, cualquier pensamiento que pudiese engendrarse en mi corazón. Para Dios no hay nada imposible. Para Él es lo mismo sanarte a ti de una gripe que formar una galaxia o un universo entero. Dios no necesita pujar o esforzarse. Dios está con nosotros y Él quiere pelear tus batallas. Él pelea nuestras batallas día a día. Lo importante es involucrarlo nosotros en esas batallas. Dice la Escritura, acompáñame por favor. Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. Vamos a ver el momento en que nuestro Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos cómo tener fe
aún para las cosas que parecen imposibles para nosotros. Porque el que tiene fe en lo poquito, en lo mucho también lo manifestará. Dice Mateo 21 del 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Te das cuenta? Jesucristo nos está diciendo: tú eres mi hijo, tú eres un hijo de Dios. El Espíritu del Señor está en ti. Tienes la fe de Dios en ti. Utiliza las armas de tu milicia para poder declarar lo imposible como posible. Aun si es necesario que este monte se desarraigue, si tú lo crees y lo dices, eso acontecerá. Hermanos, si yo llevo este principio a mi vida en los tiempos de tribulación, lo que estoy encontrando es un arma fantástica para poder salir adelante y para pelear la buena batalla de la fe, para no dejarme atemorizar, para no creer que hay una montaña de problemas que se me viene encima, sino yo poder ordenarle: quítate de mi vida, desarráigate de aquí, échate fuera en el nombre de Jesús. Y en ese momento las cosas imposibles empiezan a ser posibles, porque Dios es quien pelea nuestras batallas. Dios anhela que tú y yo podamos apoyarnos en Él, que Él sea nuestra única ayuda, que Él sea en el trono de nuestro corazón, que podamos decir como el salmista: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y para inquirir en tu santo templo. Porque entonces el Señor nos esconderá en lo reservado de su morada, con sus plumas nos cubrirá y sobre una roca nos pondrá en alto. ¿Y sabes qué significa eso? Victoria en medio de la adversidad, cuando tú y yo buscamos al Señor y nos deleitamos en su presencia. La palabra apoyo en hebreo es cha'án, que implica respaldarse, sostenerse, descansar, apoyarse. Y eso es lo que Dios está esperando que hagamos tú y yo. El rey David fue un rey que libró muchas batallas. Su vida fue una serie de batallas continuas. Sin embargo, él se apoyaba en Dios y por eso es que podía describir preciosos salmos de cómo Dios se manifestaba en su vida. Por ejemplo, cuando dice en Salmo 23:2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En medio de la tribulación, mira, yo entro a la presencia del Señor, estoy en delicados pastos donde Él me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En el Salmo 81:16 dice la Escritura: le sustentará Dios con lo mejor del trigo, con la miel de la peña le saciará. ¿Cuándo? Cuando nos apoyamos en Él. Dice Isaías 41:13, otra promesa: porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Hermano, si ya tenemos la ayuda de Dios, pues no necesitamos otra. No, hermano, es que sí me van a ayudar. Mira, tengo un contacto, tengo un vecino, tengo un familiar, me va a hacer la balona. No, apóyate en el Señor, en el Señor. Descansa en Él, porque es la única manera de poder librar las batallas y tener victoria. La vida es preciosa, hermano, pero necesitamos aprender a vivirla poniendo nuestra vida en sus manos y decirle: Dios, involúcrate en mi vida. Haz de mí lo que tú quieras hacer.
te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, te entrego mis talentos, todo lo que yo soy es para tu servicio. Eso hacía el rey David, y por eso pudo enfrentar a gigantes como Goliat y salir victorioso. Un pastorcito insignificante, jovencito, que nadie daba un quinto por él, Dios lo levantó y lo utilizó para hacer una obra grande y puso las bases de un reino precioso. Al grado que a nuestro Señor Jesucristo le conocían como Hijo de David. ¿Quieres aprender a apoyarte en el Señor como David? Yo te voy a invitar a que cierres tu Biblia y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, y en el nombre de Jesucristo, ponemos delante de ti nuestro corazón. Queremos aprender a apoyarnos en ti, a descansar en ti, a tener la fe en ti, a no movernos si tú no lo ordenas. Ayúdanos en tiempo de tribulación. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras batallas para que seas tú peleando por nosotros. Creemos que tú eres quien acampa alrededor de nuestras vidas y en ti podemos descansar junto a aguas de reposo, Señor. Gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz y nos confrontas con el hecho de aprender a apoyarnos en ti el día de hoy. Haz tu obra en nosotros, Señor. Renueva nuestro corazón, renueva nuestra mente, renuévanos con tu palabra y permite que esta palabra sea un sí y amén en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, amado hermano, yo te invito a que te sigas conectando a estas enseñanzas. Acuérdate, nos reunimos los martes de 7 a 8 por Zoom. Conéctate. Dios te bendice.